Parte número 3. Bueno, la parte número 3 dice, vamos a ver, yo voy a ver del versículo número 27 o 26 en adelante. Dice, y así todo Israel será salvo tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, me gustaría explicar cuando dice y así, ahí, o de esta manera, que es autos, o sea, ahí, de esta manera. ¿Cuál es la manera? Bueno, lo que venía explicando, pero ¿qué es lo que va a suceder? Amado, veníamos hablando que la raza, tanto judíos como gentiles y todos, Dios se encerró bajo pecado. Necesitamos un redentor, alguien que nos libere de nuestros pecados. Entonces, ¿qué dice ahí? Y así, de esta manera, ¿cómo es que de esta manera va a ser salvo tanto todo Israel y la plenitud de gentiles? ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo es el modo? Bueno, Pablo nos explica, no quiero que ignoren esto. La manera, ¿cuál es la manera? Es cuando tanto judío como nosotros aceptan el mensaje del Evangelio que nos anuncia las buenas noticias del perdón de los pecados. Y así es como todo Israel va a ser salvo si se arrepiente de sus pecados. Si nosotros nos arrepentimos de esa forma, Pablo diciendo, y así será salvo Israel. Y así serán salvos ustedes también. Todos. Esas si no entendieron nada de lo que venía hablando. ¿Sí? La forma cuál es el mensaje. La persona cuando se arrepiente, cuando va, y de esa forma la persona es salvo. Bueno, eso es, es un poco lo que está hablando Pablo ahí. Lo que tengo que hablar ahora de acá en adelante, bueno, esa parte cuando habla de Sion. Bueno, ¿qué es esto de Sion? De Sion, o sea, para si no pueden, lamentablemente no me da el tiempo que me quedan estos 15 minutos de hablar, pero está hablando del pueblo el pueblo de Dios, o sea, el verdadero pueblo de Dios. No eso que andan haciendo ruido ahí en la calle, ¿no? Porque eso dice son pueblo de Dios, pero andan con los tambores haciendo ruido. Por favor, nos concentramos, a ver si podemos entender, porque con ese ruido. Entonces, ¿qué es esto que yo leí acá? Y entonces vendrá, si nos concentramos esto. Y así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sion. Vendrá de Sion. Y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Vendré de Sion. Es muy importante de entender. No vendrá, no, que es vendrá y descenderá a Sion. No está hablando de una segunda venida como dicen los dispensacionalistas, otra iglesia, pseudo iglesia que dicen, entonces va a venir y va a descender y se va a hacer un pacto con ellos. Ellos interpretan así, no es así, amados. Está hablando Mateo 1:21 que él vino y dará luz, o sea, y se acuerdan que dice, dará luz a un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Jeremías 31 al 33, aquí vienen los días, dice el Señor, en el cual haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, y porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para con ellos, dice el Señor, pero esto es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y que la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cristo está hablando, así como serán salvos como Él. Es cuando tantos ellos, los israelitas, vamos a decir, incrédulos, cuando ellos vengan en fe y en arrepentimiento y vengan y se arrepientan ante el mensaje del Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál es? En fe y arrepentimiento. Y cuando habla de perdón de los pecados. Y de esa forma es como serán salvos. Ahora Cristo vino y ¿qué sucedió? Ellos no creyeron. Y esa es la forma, vamos a decir, que Pablo nos muestra. El Goel o el Redentor, si quieren decir, vino a Sion, como dice 1 de Pedro 2:6. Dice así. Esto se encuentra en la escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Cuál era la piedra que puso en Sion en el pueblo? Fue Cristo.
y muchos no creyeron en Cristo. El Redentor vendrá de Sión. Ahora, ¿cómo era? Iban a ser, porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. O sea, el mismo Cristo era judío, nació. Entonces, ¿qué sucede? Iba a venir de Sión y apartará de Jacob, de Jacob la maldad, los pecados. Y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Entonces, y esta es la forma, como parece tan sencillo el mensaje, pero si no se cree con fe, y eso es lo que sucedió con ellos. Ellos no creyeron. Ahora quiero explicar una parte con este tiempo que me queda. Ya pasamos lo más difícil de todo. En cuanto al Evangelio, versículo 28, en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. ¿Qué significa esto? En cuanto al Evangelio, o sea, ellos ¿quién son? Ellos son los incrédulos. En cuanto al Evangelio son enemigos. ¿Por causa de quién? De nosotros, dice. Ahora, en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Esto está resumiendo un poco Romanos 9 del 30 al 10-21. Si no entienden todo esto, después lo chequean con sus Biblias. Vamos a decir, ellos no respondieron al Evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? La justicia de Dios revelada en Jesucristo, en todo aquel que crea salvo por el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Ellos eran enemigos. Esto es importante que puedan entender en sentido de esto. Son enemigos, pero para el progreso del bien del Evangelio. De alguna forma, no sé si a ustedes le pasó que alguno lo haya invitado a una iglesia y la otra persona creía pero no era creíble y por alguna forma te invita y el Señor te salva y la otra persona no fue salva. De alguna forma siguen siendo enemigos ellos porque ellos no creen. Ellos se quedaron ahí y de alguna forma fueron enemigos y ellos se fueron rebeldes, pero el Señor te ilumina con la luz y vos corres a Él. O sea, bueno, de alguna forma son enemigos, pero no para siempre ellos van a ser así. Algunos de ellos Dios los va a traer. Cuando vean como diciendo, ¿cómo lo salvó él? ¿Y cómo es posible? Y a mí no me salvó. Y produce celo eso. Pero en alguno de ellos, ese celo va a ser para que se vayan a Dios. Yo también quiero eso. Ese celo va a decir, yo quiero eso que pasó. Y los va a conducir a Cristo. Entonces, por ahora son enemigos. Fueron endurecidos. Porque ellos fueron desobedientes, no creyeron, quisieron seguir con las cosas del mundo. Pero habla de los escogidos, está hablando de los escogidos. Que ellos... Pero dice que es por amor, pero también habla del amor a los patriarcas, dice ahí, pero no, vamos a decir, cuando Pablo está hablando ahí, a ver si lo puedo leer al texto, por cuestiones del tiempo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres. Vos son enemigos porque ellos no creen de alguna forma, vamos a decir, el Evangelio, pero amados por los patriarcas. ¿Qué es los patriarcas? No porque los patriarcas Abraham o algo hicieron, Isaac hizo algo bueno, porque Dios le hizo una promesa. Se le hizo la promesa, Dios dijo que él iba a ser el Dios de él, de Abraham, de Isaac y de toda la descendencia. Entonces, por amor a la promesa que Dios hizo, Dios dice que las iba a cumplir. Ahora, Pablo viene hablando de eso, de la elección. Después viene hablando de los dones, en el versículo 29, si me dan tiempo, después le explico un poco más. Pero dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando habla de los dones, yo he escuchado muchas veces que dice, los dones son irrevocables, el don de lengua, el de pastor. No está hablando de eso, de los dones son irrevocables. En el contexto acá, los dones, y tampoco está hablando mucho de los privilegios de Israel, que habla en Romanos 9, versículo 4 al 5, cuando habla de irrevocable. Irrevocable sería de la promesa que Dios hizo, vamos a decir, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, y a la descendencia. Vamos a decir, se está basando más en la elección, o sea, que Dios, que en la elección de aquellos que Dios había prometido. En ese sentido, está resumiendo un poco Pablo eso. Está mostrando un poco la desobediencia más la misericordia. ¿Cuántos de ustedes fueron desobedientes y a la misma vez Dios después le mostró misericordia? Con el correr del tiempo Dios los vino trayendo con bondad, se fueron arrepintiendo, Dios trabajó. Con algunos más rápido, con otros un poco los trabaja más lento. Dios tiene una forma de trabajar con cada uno. Entonces, Pablo está hablando un poco de eso. Que si ellos se arrepienten pueden volver
todavía hacia con él. Entonces, en ese sentido, Pablo viene hablando de estos elegidos dentro de Israel. Son enemigos de acuerdo al Evangelio, pero amado, de acuerdo a la promesa que le hizo a los patriarcas, en ese sentido. Y solamente los escogidos, no todo Israel, fueron hostiles al Evangelio. Ahora, así como mostró misericordia con algunos de ellos, y ustedes dicen, ¿cómo lo salvó él todavía a mí? Todavía te puede mostrar misericordia a ti. Está ahí un tiempo de gracia. Si eres movido todavía y en esa bondad que Dios tiene, puedes acudir todavía. Es un tiempo de gracia que la puerta está abierta. No solamente para sentir un celo hostil y un celo malo, sino un celo que yo también quiero eso. Un anhelo para ahí. Entonces, Pablo está hablando un poco de eso. Entonces, en cuanto a la elección, son amados de acuerdo a los patriarcas, o sea, la promesa que Dios le hizo, o sea, valga la redundancia, más un poco eso, ¿no? Entonces, habla de que son irrevocables, eso. Dios nunca retiró la promesa. Dios no es un Dios que miente, Dios dice una cosa, después claudica, después dice esto, y sí, no. Dios dijo, va a suceder esto y va a pasar eso. Ahora, ¿qué es esto? De acuerdo a los escogidos, Dios en un momento los llama eficazmente, Dios los va a traer a su tiempo, ¿no? En fe y en arrepentimiento. Quería aclarar algo que Pablo dice ahora. Entonces esto me llamó la atención. Ahora no habla de un tiempo futuro escatológico, dice que ahora está sucediendo. Todo esto que estoy hablando está pasando. Día a día vienen personas a Cristo. Dios los viene trayendo en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo. No es un tiempo de gracia. No habla de una salvación universal. Ese ahora. No me da tiempo de explicarlo ahí. A ver si me daría tiempo de explicar. A ver. El versículo 31, para que por misericordia mostrada a vosotros también, a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Entonces está hablando de ese tiempo venía pasando, de ese tiempo le estaba mostrando misericordia. Y acuérdense en la época del Hecho y todo, miles de judíos estaban siendo salvos. Entonces ya en esa época empezó, no de una salvación futura. Dios encerró a todos bajo la prisión, vamos a decir, y todos bajo el pecado. Ya lo vimos una vez en Gálatas 3, 22, 23, Romanos 3, 19 al 20. Para ir cerrando todo esto, amados, quiero que entiendan algo. Todos estos meses estuvimos viendo, por lo menos varios meses, en Romanos 9, 10, 11, y desde el principio, desde que empezamos Romanos, todo esto, casi años que ya llevamos. Amado, Dios encerró todo bajo pecado. Todos nacimos bajo pecado. Todos estamos bajo un juicio. Todos estamos bajo el poder del pecado. Nacimos así. La ley, nos dimos cuenta en todos estos meses que la ley nos condena. La conciencia nuestra, cuando venimos estudiando la palabra de Dios, nos dimos cuenta todo a lo largo de estos meses que nos acusa, nos muestra nuestras condiciones, que estamos destituidos de la presencia de Dios. Hoy es un tiempo de gracia donde Cristo es la puerta, donde puedes salir de esa prisión si estás atrapado, si estás encerrado. ¿Cuál es la llave? ¿Cómo puedo salir? Esa es la puerta. La llave es la fe. Es el medio por el que si crees puedes pasar. Por más que el pecado, Satanás y lo que sea te diga, no, mira lo que eres. Eres mío. ¿Todavía tú vas a acudir? Así, sí, así porque así. Dios vino a salvar a los injustos, Dios vino a salvar a los leprosos, vino a salvar a aquellos que de verdad no se consideran dignos de entrar. Si no te consideras digno y te ves en tu corazón que estás mal ante Dios, es la forma donde debes venir. Dios no vino a buscar gente buena, Dios no vino a buscar gente moral, recta. Pídele ahí, si no has sido salvo, Señor, sálvame. Yo creo en el mensaje. Hoy es el tiempo para venir. Cristo cumplió todas las ordenanzas que el Padre le mandó en ese pacto. No ha ganado para nosotros las bendiciones espirituales. Y es por medio de la redención otorgada, lograda por Jesucristo en la cruz. Es que Dios, Él apartó la ira de Dios. Nos justificó. Entonces, y Pablo, ahora a lo último de todo esto, nos va a mostrar, y Pablo va a hacer una doxología. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle.
Amado Padre, le agradecemos porque pudimos culminar esta parte de Romanos 11. Estuvimos viendo la forma como usted salva. Vemos, amado Padre, como Pablo, incluso nosotros nos adherimos a la alabanza que usted le está haciendo, ese plan asombroso que usted nos mostró ahora, como nosotros podemos tener acceso a la sabiduría secreta que usted tiene. Ahora sabemos que por sí solo no podemos conocer y comprender los caminos de usted, porque sus caminos, Señor, son diferentes a nosotros. Por eso le agradecemos, Señor, la profundidad que tiene la riqueza de ustedes, la sabiduría, el conocimiento, Señor, que ningún ser humano puede llegar a penetrar, porque son inescrutables, Señor, pero usted en el día de hoy nos ha placido mostrarnos cómo viene trabajando y desde el principio, Señor, y hasta ahora. Le agradecemos, Señor, porque le ha querido revelarnos, Señor, todo su plan de salvación. Le agradecemos por todo, Señor, porque por usted es que, Señor, somos salvos por medio de la obra en Cristo Jesús. Como siempre decimos, amén. Amén.